Bien, vamos a comenzar con el estudio de la parashá de esta semana. Como ustedes pueden ver, vamos a estar analizando la parashá Vayeshev. Sin duda alguna es una parashá que debemos considerar con muchos aspectos mesiánicos, sobre todo por el hecho de que vamos a estar viendo un tema en particular el día de hoy que se trata del Ketoret Pasim. eh, Muchos lo entienden o en el español se entiende como una túnica de colores, pero vamos a ir profundizando un poco más respecto a lo que se trata esta túnica y cuál es el verdadero significado y sentido que ésta tiene, para que de esa manera vayamos analizando cuál es el sentido mesiánico que hay detrás de todo esto. Y sobre todo también cuáles eran las razones de Jacob en este punto como para poder haber hecho este regalo tan especial a su hijo Joseph. ¿Y qué es lo que provocó también? O sea, nosotros vamos viendo a lo largo de este estudio claramente de que no fue algo que alegrara a los que estaban presentes en ese lugar, de tal manera que felicitaran a Joseph por haber recibido el Ketoret Pasim. Pasaron otras cosas, y la verdad es que a lo largo de la palabra y todos los años que hemos estudiado esta parachá, nos hemos dado cuenta de lo que efectivamente pasó. Pero nos vamos a enfocar netamente en el elemento como tal, que es el Ketoret Pasim, para que de esa manera vayamos desarrollando qué es lo que nos dicen los textos, lo que nos dicen los rabinos, qué es lo que dice nuestro rabino Isaac Shapira respecto a este asunto en particular, y así también ir analizando todos estos puntos para poder sacar algunas conclusiones que puedan ayudar a nuestro entendimiento y sobre todo a la visión de vida que hay en cada uno de nosotros por parte del Mesías. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años, apacentaba, perdón, el rebaño de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Eso es lo que habla directamente la traducción en el español, pero es aquí en donde aparece la palabra Ketoret Pasim. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a Joseph que a todos ellos. Por eso lo odiaron y no podían hablarle amistosamente. O sea, prácticamente es ahí en donde comienza la disputa como tal, por el hecho de que la diferencia se notaba mucho. Eh, Hay algunos, digamos, comentarios rabínicos que nos hablan netamente de que Joseph también tenía un trato muy especial con digamos, con los hijos de la sierva, en vez de con los hijos de las esposas de Jacob, por el hecho de que en cierta manera él podía sentirse como un igual con ellos. Y eso genera de que prácticamente Joseph no tuviera el mismo trato como se ve acá, con todos aquellos que, digamos, o con todos igual, en cierta manera. Hay algunos comentarios rabínicos que nos hablan de que Joseph es el hermano que no gusta tener, por el hecho de que se malinterpreta muchas veces lo que ocurrió en esta primera instancia, y que vamos a ver un poquitito más adelante, que se trata netamente de las acusaciones que él lleva a cabo respecto a sus hermanos. O sea, si nosotros lo pudiéramos entender como de que Joseph es la persona que está encaminando, que está guiando el paso de sus hermanos, sería completamente distinto. Más adelante vamos viendo como aquí nos dice el texto bíblico en particular, eh, que prácticamente, como decía, apacentaba el rebaño de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilá y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. En cierta manera, el informe negativo, muchos lo consideran claramente como la acusación, como para poder, en cierta manera, predominar ante los demás, pero tampoco era la finalidad como tal. ¿Qué es lo que se le reprocha a Joseph en particular? Es el hecho de que en vez de haber ido a la acusación directamente de ellos a su padre,
¿por qué no fue directamente y los confrontó y para que pudieran los hermanos de él darle una explicación de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con las mujeres con las cuales estaban comercializando, etcétera, y que se pudo haber malinterpretado una situación como tal? Entonces es ahí en donde prácticamente nosotros vamos viendo de que sabemos de que estas cosas también debían ocurrir, porque todos los procesos que vivió Joseph a lo largo le ayudó para formar su carácter. Eh, Hace unos días atrás, se van a reír ustedes, pero hablaba con una persona y le decía directamente lo siguiente, de que eh, hay situaciones en la vida que hacen que el carácter se forme. Hay situaciones que van a generar quizás mucho dolor, angustia, va a generar desazón, etcétera. Puros aspectos negativos. Pero eso tiene que ayudar a la persona para que pueda reforzar el carácter que hay en él y que de esa manera también pueda ser un buen una persona que en la cual se pueda depositar algo más de confianza o algo mucho mayor. Entonces, se habla netamente de la situación de Joseph como algo sumamente terrible y claramente puede ser, o sea, ser vendido por los seres que son tus hermanos, o sea, que tú nunca te lo esperarías. Claramente eso genera que la persona pueda tener un proceso mental y un proceso sentimental mucho más complejo que cualquier otro, o el daño que le puede provocar un tercero u otra persona lejano a él. Pero en este caso estamos hablando de las personas que conviven con él, que han crecido con él, que han recibido Torah de la misma manera que él la ha recibido por parte de su padre. Ahí después vamos a hacer una diferencia respecto a aquello. Pero sin lugar a duda, acá nos está hablando de un aspecto que es sumamente interesante y es el hecho de que hay una especie directamente de favoritismo y es ahí en donde se sacan las conclusiones respecto a el por qué había un favoritismo y dichas conclusiones las vamos a basar netamente en lo que nos dice la palabra aquí, porque para él, el hijo, porque era para él el hijo de su vejez. ¿Qué es lo que significa eso? Y es ahí en donde vamos a ir desarrollando prácticamente cuál era la finalidad de Jacob, como para poder tener un favoritismo respecto a su hijo Joseph. Acá tenemos el mismo concepto que Tonet Passim y la explicación de muchos a lo largo de la historia es el siguiente. El Radak lo traduce como algo colorido, Ibn Ezra lo traduce como rayado, el Targum Jonathan lo traduce como con dibujos, y estos tres puntos en particular es lo que nos ayuda a poder entender prácticamente lo que todas las traducciones o prácticamente las explicaciones que hay detrás de este término del Ketonet Pasim. A lo largo de todos los estudios rabínicos, y ustedes también pueden estar viendo los tratados, pueden estar viendo el Talmud, etcétera, hay una discusión sumamente interesante respecto a todo esto y se van a encontrar prácticamente con todos estos términos en particular. Y es aquí en donde vamos a ir viendo y analizando y así también desarrollando eh, eh, nos va a ayudar prácticamente a poder sacar ese verdadero significado y así traducirlo al aspecto mesiánico. Por lo tanto, la coincidencia es que la prenda denota algo inadecuado para los pastores, ya que Joseph está exento de trabajo, incluso el largo de la prenda denota un protagonismo especial y un estado de libertad. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? De que era muy atípico el hecho de que una persona que trabaja en el campo o que está pastoreando ovejas pudiera haber tenido o vestido una prenda de estas características, a diferencia de sus hermanos que las mangas no eran largas de sus vestidos. Eso denota prácticamente de que ellos estaban trabajando en el campo, a diferencia de lo que es el mismo caso, a diferencia del caso de Joseph. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y también podemos ver algunos midrashim que nos hablan respecto a eso, y es el hecho de que Joseph estaba exento del trabajo en el campo. Por lo tanto, es ahí en donde se arma una disputa y una diferencia con los hermanos, por el hecho de que esto se ve reflejado directamente en el Ketonet Pasim. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo ello? Si me pongo a pensar un poco, o a lo mejor ustedes ya lo tienen desde antes en su mente,
es el hecho de que acá ya se arma una diferencia como tal. ¿Por qué razón? Porque si analizamos netamente lo que nos dice el término de la Torá, que prácticamente nos dice de qué es el hijo de su vejez, ahí, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero también se los lo voy a dar una pincelada ahora, una explicación. Y está relacionado directamente con el hecho de que muchos rabinos hablan de que Joseph era una persona que era muy estudioso de la Torá. Por lo tanto, Jacob, en este caso, lo que está haciendo prácticamente es entender el concepto del unigénito. Acá me llama la atención este concepto como tal, por el hecho de que algunos amigos en el judaísmo tradicional me han dicho prácticamente que existe como una contradicción al momento de poder decir de que Yeshua es el unigénito de Dios. ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con los Bene Israel? ¿Acaso no son digamos, hijos de Dios? Claramente que lo somos. Lo que pasa es que el concepto mismo del unigénito está relacionado directamente con el siguiente significado, de que es el hijo destinado para poder seguir eh, compartiendo la Torá en las próximas generaciones, compartir el reino a las próximas generaciones. Entonces, ese prácticamente es el concepto como tal, como entendemos del unigénito, que tiene una misión de reino especial, una misión en la Torá completamente especial. Dicho eso, lo que nosotros podemos entender de que Joseph sí estaba destinado para aquello, estaba completamente asignado para un trabajo mucho más espiritual versus sus hermanos que estaban llevando a cabo otro tipo de trabajo. Eso no quita de que a la larga, cuando Jacob le da las bendiciones a sus hijos, cada uno de ellos recibe una bendición completamente especial y que así también viene añadida una connotación de reino. O sea, yo sé que no es el tema del día de hoy y que también nosotros lo vamos a analizar en su oportunidad, las bendiciones a los hijos de Israel, en donde vamos viendo prácticamente cuál es el tenor de cada una de esas funciones que han de cumplir a lo largo de sus vidas y que hasta el día de hoy nosotros lo podemos ver. Pero acá nosotros vamos viendo un tema muy en particular y es el hecho de que Joseph se caracterizaba por tener una familiaridad y tener una prioridad que es la Torá, que sus hermanos no tenían a tal grado como él tenía. Por lo tanto, Jacob prácticamente lo que estaba viendo era como su continuidad en Joseph. Estaba viéndose a sí mismo continuando en las próximas generaciones y por esa razón en particular se habla respecto a este tema de que es el hijo de su vejez. No solamente se trata porque es el hijo de la mujer que él amaba, sino que también por lo que estaba viendo. Y más adelante vamos a ver otra característica que también es sumamente interesante respecto a este punto. Que Tonet Pasín podría ser traducido como ropaje de manga larga, abrigo de muchos colores, abrigo largo hasta los pies, túnica adornada, ropaje de seda o capa fina de lana. Vamos viendo el concepto mismo del hijo de su vejez. Porque fue un hijo sabio para él. Todo lo que había aprendido de Sem y Eber le enseñó. Eso lo podemos ver netamente en Bereshit Rabá 84:8. Lo que nos dice todo esto prácticamente es lo que les comentaba hace unos segundos atrás. ¿Por qué llegaba a tener este concepto como un hijo sabio para él? Por el hecho de que estaba completamente involucrado en la Torá. Vivía la Torá, tenía una cantidad de estudio completamente más o más que suficiente que le permitía distinguirse de los demás. Por esa razón podemos ver de que ese estudio de la Torá generaba que tuviera un grado de principios y un grado de valores muy alto en comparación también a sus hermanos. No quiero decir que sus hermanos no lo tenían, pero Joseph se caracterizaba por estar un peldaño más adelante o una milla extra por delante de los demás. Por esa razón, y quizá en la inmadurez de su juventud, claramente comete el error al momento en que ve que sus hermanos están haciendo cosas indebidas a los ojos de él, y es ahí en donde prácticamente lleva ese malo informe a su padre y ya comienza prácticamente lo que ya conocemos en la historia y la disputa. O sea, prácticamente es el hijo, como decimos acá en Chile, abucete, que prácticamente está dando a conocer todos los errores del hermano para
que en cierta manera él pueda quizás congraciarse. Algunos lo podrán considerar así, hay otros que lo consideran de que era un celo por la Torah muy alto, por eso reaccionó así, etcétera. Pueden haber muchos comentarios respecto a eso, pero sí podemos ver de que esa actitud como tal provocó un problema. Esto recién comienza por el hecho de que posteriormente vamos viendo algunos otros sucesos que nos van a ayudar a entender de que efectivamente Joseph había muchos aspectos por los cuales debía madurar para que de esa manera pudiera cumplirse el propósito y el plan del Eterno en su vida. Acá vemos que sus rasgos faciales eran similares a los suyos, o sea, a los de Jacob. También seguimos con la referencia de Bereshit Rabá 84:8. Rab Yehudá dice lo siguiente, de que la belleza de su rostro era suya. Joseph se parecía a él, o sea, a Jacob. Aquí la palabra usualmente leída, vejez, se divide, digamos, en la mitad y forma una frase que quiere decir parecido a. Por lo tanto, no solamente era un parecido en la esencia misma de su hambre y de su decisión de seguir la Torá, sino que también había un aspecto físico que permitía de que prácticamente Joseph siguiera viéndose a través Jacob siguiera viéndose a través de Joseph. Esto que es lo que nos ayuda prácticamente a entender es de que claramente eso iba a generar una especie de, uno pueden llamar claramente favoritismo. La balanza estaba pesando más para el lado de Joseph a ojos de Jacob, porque eran muchos los factores, tanto espirituales como físicos, que ayudaban prácticamente a que se pudiera tomar esa decisión en particular. El asunto es de que, claro, Jacob lo pudo haber hecho con muy buenas intenciones, a lo mejor también Joseph lo pudo haber recibido con muy buenas intenciones, pero el escenario no solamente está entre ellos dos, sino que también está entre todo un núcleo familiar. Por esa razón, más adelante vamos a ver una referencia rabínica que nos dice el peligro y el problema que hay en el favoritismo que una persona puede tener por un hijo versus los demás. ¿Por qué? Porque quizás puedan haber muchas buenas intenciones, pero se puede confundir o prácticamente no podemos medir una buena intención de que sea recibida de la misma forma por todos los involucrados. ¿Por qué? Porque hay características distintas, hay carácter distinto en las personas y eso va a generar a la larga de que unos sean más sentimentales que otros, otros más racionales que otros. Por lo tanto, van a vivir las situaciones de una forma completamente distinta, independientemente de que sean hermanos. Pueden ser hijos del mismo padre y madre, pero eso no quiere decir que sean iguales. Hay hijos que son más espirituales que otros, hay hijos que son más correctos que otros, hay hijos que tienen más amor a la Torah que otros, etcétera. Son completamente distintos unos con otros. Entonces, acá nosotros vamos viendo el término pasim, que es un término para la ropa de lana fina. Similar a lo que nosotros vamos viendo en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 6, lino fino y azul. Ahí posteriormente ustedes pueden ver la referencia. La misma prenda, Ketonet Pasim, se menciona en 2 de Samuel 13:18, en la historia de Amnón y también de Tamar. Y por lo tanto podemos deducir que estaba hecha de un material muy fino. Ahí también vamos a hacer una pincelada más adelante respecto a esta característica del pasim, del Ketonet Pasim, y que lo encontramos también en la historia de Tamar, y qué es lo que, a lo que se refiere respecto a aquello. Hay una afirmación midrashica de que la palabra Pasim podemos encontrar una alusión a todas sus desgracias. Fue vendido a Potifar, a los mercaderes, a los ismaelitas, a los madianitas. O sea, prácticamente vamos viendo de que una prenda de que debió haber provocado desde un principio orgullo, bendición, una postura completamente distinta, lo que generó a la larga es algo completamente opuesto. Estos ropajes en particular, nosotros vamos a ir viendo un comentario midrásico que es sumamente interesante de dónde viene esta prenda de colores, y así también vamos a ir entendiendo por qué la importancia de esta prenda. Y aún así, ir viendo prácticamente cómo fue este proceso de tanta venta, de llegar a ser un esclavo como tal, para que ese carácter fuera formado y que a la larga sí o sí se cumplieran los sueños que posteriormente a este hecho Joseph llega a tener.
Acá nosotros vemos una figura mesiánica en Joseph. Joseph mismo es una figura de la primera y segunda venida. Este es un comentario del rabino Isaac Shapira. Si vamos a la interpretación de las letras hebreas, encontraremos la siguiente relación. Nos vamos a enfocar netamente en la letra Kaf, ya como ustedes pueden ver en la pantalla, que es esta. Y el significado literal de esta letra es una palma de mano, entendiéndose este lugar del cuerpo en donde se desarrolla prácticamente el potencial de la persona. O sea, recuerda lo siguiente también de que en este punto estamos viendo algunos de los significados como tal, y por eso hemos considerado este en la letra Kaf, porque es ahí en donde vamos viendo también otras implicancias y otros significados que tiene, y que prácticamente nos está llevando al Ketonet Pasim, o sea, palma de mano. ¿Qué quiere decir eso? Del Ketonet Pasim le estaba llegando a Joseph a la palma de la mano, entendiéndose el lugar del cuerpo en donde se desarrolla el potencial de la persona. Y es ahí prácticamente en donde vemos de que esta ropa prácticamente muchos lo consideran como una ropa noble. Y es a la larga el lugar en que ocupó Joseph al momento en que es llevado al palacio de Faraón, en donde el más alto que él es solamente Faraón. Por lo tanto, es ahí donde vamos viendo que todo este concepto del Ketonet Pasim es tan profético como así también los sueños que tuvo Joseph. Dentro de su diseño se alinea con el diseño de la corona en la cabeza de un rey, teniendo la vinculación directa con la condición real, en donde encontramos aspectos tales como el poder y la autoridad. Por esa razón, toda esta figura mesiánica en Joseph, nosotros la vamos viendo en nuestro Mashiach. Por la razón misma de que en él encontramos el poder y que en él también encontramos toda autoridad. Así nosotros podemos ver prácticamente en los escritos apostólicos que nos hablan de que a él ha sido dada toda potestad, a él ha sido dada toda autoridad. Por lo tanto, es ahí en donde viene prácticamente la confrontación rabínica y en donde dicen, pero ¿cómo una persona puede decir o puede tomar el lugar de Hashem y decir de que sus pecados le son perdonados? O sea, prácticamente por el hecho de que a nuestro, y por lo que nosotros también creemos y que es así, de que efectivamente Yeshua es el Mesías. Por lo tanto, viene con una función, viene prácticamente con un trabajo muy especial, muy específico, y que habla netamente de lo mismo que está ocurriendo con Joseph, con su vestidura de rayas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Esa vestidura de rayas, que es una vestidura noble, automáticamente nosotros lo podemos analizar directamente con lo que es nuestro Mashiach Yeshua. Dicho eso, lo interesante de todo esto es de que en síntesis se logra entender de que la letra es como las manos limpias de un hombre justo. Entendiendo todo el concepto como tal de esta letra en particular, claramente nos lleva a unas manos limpias del hombre justo. Y nosotros entendemos de que el único que tiene esa característica, esa capacidad como tal, es nuestro Mashiach Yeshua. Por esa razón, claramente estamos haciendo esta alineación tan mesiánica con la vestidura de Joseph y así también con Yeshua. Por lo tanto, se entiende que la Kaf representa la primera venida del Mesías. Para entender la relación con la segunda venida, debemos analizar el regalo de Jacob a Joseph. Entonces, nuevamente estamos hablando del concepto del Ketonet Pasim. En la gematría encontramos que esta túnica de colores, o más bien dicho de tiras, tiene un valor numérico de 190, mismo número que posee las dos palabras el fin. Entonces, al ver a Joseph con la túnica de tiras, se acerca a un evento profético que está a punto de ocurrir. Por lo tanto, se trata de una figura de las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Ketonet Pasim? Figura de acontecimientos que han de ocurrir. ¿Por qué razón? Por el hecho de que todos esos acontecimientos de la vida de Joseph no ocurrieron en el mismo tiempo en donde fue entregado el Ketonet Pasim, sino que fue entregado, todo esto fue revelado y fue manifestado mucho tiempo después, muchos años después, 13 años después aproximadamente, al momento en que ya Joseph entra en el palacio del faraón. Por esa razón debemos entenderlo también como lo que es la segunda venida del Mesías. Entendemos el Ketonet Pasim como la realeza de las vestiduras.
independientemente del término ketonet pasim, que significa una túnica a rayas, también significa túnica que llega hasta las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces, ¿qué nos dice? Nuevamente vamos a Bereshit Rabá 84, versículo 8. Resh Lakish, en el nombre de Rab Eliezer ben Azaría, dijo: uno no debe tratar a sus hijos con diferencias, puesto que Jacob, al extenderle su palma, hizo a su hijo odiado. Aquí la palabra pasim se relaciona con la palabra palma. Otra explicación dice que pasim se refiere a un material tan ligero y delgado que la prenda entera cabía en la palma de la mano. Pero acá, ¿qué es lo que nos enseña en particular todo este punto? Es el hecho del peligro que hay, como hablamos hace unos minutos atrás, del favoritismo o de un trato muy especial con uno de los hijos. ¿Por qué? Porque eso puede generar de que el coletazo sea la enemistad entre los hermanos. Y aquí nosotros lo vemos en la vida de Joseph, a tal punto de que es vendido, de que es odiado por sus hermanos, que no le dirigen la palabra, y si les hablan a él, nunca lo van a hacer o nunca lo hicieron con amabilidad, sino que siempre lo hicieron hablando de la primera etapa de esta disputa, ¿no? Muy distinto a lo que ocurrió tiempo después, cuando está la reconciliación. Pero en este punto prácticamente nosotros vamos viendo de que todo este asunto en particular está generando algo que va o que amenazaba con la destrucción en la vida de Joseph. ¿Qué es lo que tiene que ver el concepto mismo de las vírgenes hijas del rey? Y es aquí en donde nos vamos a ver con otro de los versículos que hablamos anteriormente, en donde encontramos el Ketonet Pasim, por ejemplo, en el libro de Esther y así también en el libro de Segunda de Samuel. Vamos viendo lo que nos dicen los escritos. Y su explicación es que sobre ella estaba una túnica a rayas aparente y descubierta, ya que era costumbre de las vírgenes, hijas del rey, llevar túnicas en que se envolvieran, y resultaría que la túnica a rayas sería una prenda exterior. Por lo tanto, dice, según de Samuel 3:19, y ella rasgó la túnica de rayas que traía puesta. ¿Por qué está el lineamiento de todo esto? Porque ella en este caso está rasgando esas vestiduras de las hijas las hijas vírgenes del rey, pero recordemos de que Joseph también era un hombre que se había guardado para el Eterno. Él no rasgó sus vestiduras, no rasgó su túnica, pero sí lo hicieron sus hermanos. Y aún así también vimos de que sus hermanos son quienes manchan esa túnica con sangre, con la sangre de un inocente. Y la mitra también se conoce hoy en día para reyes y grandes ministros. Y por eso el versículo dice, tanto en Ezequiel 21:31, acerca de la caída del reino: quita la mitra y quita la corona. Y también está escrito en Isaías 62:3, y una mitra de realeza. Y así lo llama el versículo. En Éxodo capítulo 39:28, la gloria de los sombreros. Lo que nos está diciendo prácticamente esto es una condición de realeza, una condición de autoridad, y cómo por una situación en particular claramente son desgarradas vestiduras que están hablando o están anunciando y están demostrando de que quienes las visten son personas completamente especiales. Vamos viendo también el concepto mismo del largo de la túnica. Y este concepto del largo de la túnica es para honrar, para honra y pan, y también para esplendor, para que sea honrado y glorioso con vestiduras honrosas y gloriosas, como dice el versículo en Isaías 61:10, como novio que ministra en gloria. Ya que estas vestiduras eran las vestimentas de la realeza, su semejanza fue usada por los reyes durante la época de la Torá, como encontramos con la túnica, lo que es el ketonet. Y le hizo una túnica a rayas, Génesis 37, versículo 3, cuya explicación es que está bordada con rayas y es una túnica de tablero de ajedrez. Como he explicado, dice el autor, en esto basado en Rambam, sobre Éxodo 25:7, y lo vistió como el hijo de los reyes antiguos, y este es también el camino con el manto, mayel y la túnica. Y está escrito en 2 de Samuel 13:18, nuevamente aparece. Y sobre ella estaba la túnica a rayas, como la usarían las vírgenes
hijas del rey, y ahí el término del ketonet, que es la túnica. Basado en todo esto, el rabino Khan cita el Midrash, que dice que el ketonet pasin era una ropa original de Adán, transmitida a Nimrod, tomada por Esab y luego utilizada por Jacob para obtener la bendición de Isaac. El Jabat tiene una procedencia mucho más detallada de esta situación. La ropa pasó de Adán a Noah, al hijo de Noah, Cam, y luego al nieto de Cam, Nimrod. En el día de la muerte de Abraham, Esab mató a Nimrod para obtener estas ropas, que se cree que le confirieron un gran poder a Nimrod, convirtiéndolo, en un hábil cazador y un gobernante poderoso, pero aparentemente no lo suficientemente poderoso como para evitar que Esab lo matara. Lo que debemos sacar como conclusión respecto a este término, a este punto en particular, bueno, de acuerdo a la interpretación que tú le puedas dar, pero basado en la interpretación que uno puede extraer de este texto, claramente nos ayuda a entender netamente de que había un poder muy especial en estas vestiduras y prácticamente estaban marcando el futuro de Joseph. Y es así como lo podemos ver a lo largo del tiempo, por el hecho de que no solamente hay una bendición especial para su vida, sino que también para su descendencia, para sus hijos que nacieron en Egipto, pero que estaban muy aferrados a la cultura hebrea, aferrados a Torá. Es ahí en donde podemos ver ese concepto como tal, el concepto que vio Jacob en Joseph, al momento en que él vio en él una continuidad, al momento en que podía seguir transmitiéndose la Torá. Ustedes pueden imaginar lo difícil también que era para Joseph guiar a sus hijos en la enseñanza misma de la Torá, en la cultura hebrea, estando en la capital mundial de esa época, que era en Egipto. Sin lugar a duda, una persona que no tiene la Torá tan aferrada en su mente y en su corazón como la tenía Joseph, no podría haber sido capaz de haberla transmitido de esa forma y con tanta autoridad a la vida de sus hijos. Por esa razón ahí toma mucha relevancia también el concepto como tal que nosotros vamos viendo acá. Por eso era el hijo de su vejez, por el hecho de que lo más primordial en Jacob, ustedes saben, era una persona que estaba alineada completamente a la Torá. Y solamente en su hijo Joseph vio un diseño muy similar a su propia vida. Este comentario trae implícito que Joseph estaba siendo designado con un honor especial de liderazgo, tanto en el aspecto natural como así también en el espiritual. Vamos viendo el aspecto mismo del favoritismo, la pregunta que siempre surge en esta parashá. ¿Por qué Jacob favoreció a Joseph? Y hay un Midrash que afirma que Jacob amaba más a Joseph porque era el que más estudiaba Torah. Vamos al Talmud Shabbat 10b. Una persona nunca debe distinguir a uno de sus hijos de entre los demás hijos dándole un trato preferente, como debido al peso de 2 selas de lana fina, Meilat, que Jacob dio a Joseph, más allá de lo que dio al resto de sus hijos. Al hacerle la túnica a raya, sus hermanos se pusieron celosos de él y el asunto se descadenó. Y nuestros antepasados descendieron a Egipto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo? De que unos acontecimientos que pueden sonar o pueden parecer muy insignificantes no lo son como tal. Y es acá en donde vemos cuál era el grado de perturbación que había en los hermanos, el grado de celo, que prácticamente vemos el hecho de que son capaces de, de manipular una muerte, no pensar en el dolor de su papá, que esto le iba a provocar, no pensando en el dolor que le estaban provocando a mismo Joseph, que prácticamente lo estaban entregando a otros pueblos para ser un esclavo. Y en ese tiempo, bueno, a lo largo de toda la historia, la esclavitud, nosotros entendemos que ha sido nefasta y que la esclavitud prácticamente lleva a un resultado a la persona, simplemente la muerte. Muchos dicen, no, pero viven muchos años, pero tú matas su libertad, matas prácticamente su felicidad, matas
su descanso, matas la opción de que la persona pueda valerse por sí mismo y que de esa manera pueda emprender solo algo mucho mayor. Matan los proyectos, matan los sueños. La esclavitud mata todos los aspectos de la vida. Por esa razón en particular, el hecho de que los hermanos de Joseph no hayan pensado en la implicancia, en el resultado que podría haber provocado lo que hicieron, pienso de que era tanto el dolor, tanto el desazón que había por ese favoritismo como tal, de que no pensaron en las consecuencias, simplemente actuaron. Es ahí en donde vemos prácticamente de que esto también pudo haberse evitado, pero nosotros vamos viendo también de que hay unos sueños en esta historia y que de la forma en que se llevaron a cabo generó de que toda esta situación, en vez de que se apaciguara el fuego, ocurrió completamente lo distinto. Este ardió mucho más. Bereshit Rabá 84 nuevamente nos habla de otro aspecto que es sumamente interesante, como les decía anteriormente, de la belleza del rostro. Citemos nuevamente el Bereshit Rabá. Rab Yehudá, la belleza de su rostro era suya. Yosef se parecía a él. Aquí la palabra, usualmente leía como vejez, se divide a la mitad y forma una frase que quiere decir parecido a. Por su lado, Rab Nehemías afirma todas las leyes de Sem y Eber le enseñaron a Jacob. Este se las enseñó a Yosef y le dio un ketonet pasim. Hay algunos estudios rabínicos que nos hablan de que Joseph se guardó secretos, perdón, Jacob se guardó secretos que no le contó a sus otros hijos y que sí se los contó a Joseph, secretos relacionados a la Torá, aspectos mucho más profundos, porque veía que en él había una cualidad más especial y más poderosa en este aspecto que versus sus hermanos. Hay otras características como tal del por qué prácticamente le entrega una túnica de colores. Algunos lo llaman así, túnicas de colores, otros túnicas de tira, etc. Y es ahí en donde nos dice de que Joseph cumplía o tenía adquirido casi todas las características que también podrían haber tenido sus hermanos. Y estaban como todas esas características en una sola persona, que en este caso era Joseph. Nos está hablando prácticamente de cada uno de estas partes de esta vestimenta, todas las partes del carácter de Joseph, de las habilidades que habían en su vida, para que de esa manera pudiera llevar a cabo el plan al cual estaba destinado. Y Joseph tenía gran belleza. Rab Isaac comenta, avienta un palo al aire y regresará a su origen, tal como está escrito que Raquel tenía gran belleza. También se nos dice de que Joseph tenía una gran belleza. Entonces, ¿qué podemos ver? Y si continuamos un poco más profundo con la relación que hay con Tamar respecto al Ketonet Pasim, veamos lo siguiente. Y surge esta pregunta, como tal pueden ver en la pantalla, ¿por qué razón la historia de Yehudá y Tamar se encuentra en medio de toda la historia de Joseph? Cuando ustedes leen la parachá completa, la Zetaliyot, perdón, claramente se van a dar cuenta de por qué hay prácticamente una situación que puede sonar tan distinta a la vida de Joseph, pero la verdad es que no es tan distinta, porque nos encontramos con el mismo elemento que es el Ketonet Pasim. ¿Y por qué Yehudá o Judá en particular es el protagonista de toda esta historia también, no solamente Tamar? Entonces, ¿por qué? Porque acá se repite la palabra, observa, ahora te pido. Ahí ustedes también la pueden ver en el hebreo. Y esta explicación la encontramos de manera similar en dos ocasiones en la Torá. Al momento en que los hermanos de Joseph le dicen a su padre, observa, ahora te pido, la túnica de Joseph diciendo, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Entonces, es ahí en donde prácticamente lo vamos viendo, tanto en la pregunta que le hacen a su padre, los hermanos de Joseph, y así también cuando Tamar se lo pregunta a Judá, observa, te pido ahora. ¿Se acuerdan ustedes de que Judá le entrega tres elementos a Tamar? Entonces es ahí en donde viene este término en particular, en donde Tamar lo confronta y le dice, estás reconociendo, observa, ahora te pido, reconoces estos tres elementos, son tuyos. Se dan cuenta de que la historia se vuelve a repetir, pero ahora Yehudá es la víctima, por así decirlo.
en este contexto como tal, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque Yehudá tenía un rol muy protagónico en el grupo con sus hermanos. Es muy probable de que los hermanos le hayan encomendado a él la tarea de liderar todo este aspecto que estaba pasando con Joseph y así también poder llegar a transmitirle una noticia tan nefasta a su padre. Entonces, este mismo término que él quizás ocupa para darle a conocer a su padre la situación que había vivido, entre comillas, había vivido Joseph, porque ellos sabían la verdad, lo encontramos directamente en este término de Tamar. O sea, se les devuelto lo que él hizo. Y eso es lo interesante de este término en particular que vemos dos veces en la Torá. Se podría considerar que esta frase haya sido hecha por Judá, quedando el engañador como engañado. Ahí planteamos esa pregunta. Y prácticamente basado en lo que nosotros podemos analizar respecto a ese punto de la Torá, claramente podríamos levantar una tesis que pudiera ser que ahora él está viviendo el resultado de lo que sembró hace mucho tiempo atrás. Acá nosotros vamos viendo la túnica en manos de sus hermanos. Veamos la referencia. Tomaron el abrigo de Joseph, sacrificaron un cabrito y mojaron el abrigo en la sangre. Y enviaron el abrigo de la Nafina y lo llevaron a su padre y le dijeron, hemos encontrado esto. Reconoce ahora, el término que veíamos anteriormente, si es el abrigo de tu hijo o no. Él lo reconoció y dijo, es el abrigo de mi hijo. Una fiera lo ha devorado, seguramente Joseph ha sido despedazado. Tanto la túnica como los sueños, que perfectamente podrían haber sido motivos de mucha alegría, se convirtieron en motivos de mucha tristeza para Jacob. ¿Por qué? Hay rabinos que hablan, si Jacob estaba viendo el peligro inminente para Joseph al momento en que le regaló la túnica, porque vio el resultado de la actitud que tuvieron sus hermanos. ¿Por qué no paró esto? ¿Por qué no paró el hecho de que Joseph no dijera los sueños de la forma en que lo dijo a sus hermanos? Quizás podía haber habido una buena intención en aquello, pero ya había una predisposición de sus hermanos en contra de él. Entonces prácticamente esto era avivar más el odio que sentían por él. Eh, hay una historia que cuenta un rabino en particular y que nos dice de que hay un hombre que se acerca a una sinagoga y que justo están tocando esta historia en particular de que Joseph le está contando sus sueños a sus hermanos. Y este hombre se pone a llorar porque el resultado que vive después Joseph es algo tremendamente complejo. O sea, él no puede entender que sus hermanos, esta persona que está en la sinagoga y está escuchando esta historia, no puede entender que sus hermanos hayan sido capaces de hacerle tal grado de daño a su hermano Joseph. Pasa el tiempo y esta persona no vuelve a ir a la sinagoga, pero pasa un año y vuelve a ir a la sinagoga. Y es aquí donde vamos viendo de que él nuevamente comienza a escuchar la misma historia. Y es ahí en donde prácticamente vamos viendo de que digamos, el comentarista dice de que esta persona comienza a llorar, prácticamente se le paran todos los pelos de su cuerpo porque ya sabe lo que ha de pasar y se para y dice, Joseph, no sigas contándolo, Joseph, no sigas contando los sueños porque te van a hacer esto, te van a hacer esto otro. Desaparece de la sinagoga y con el tiempo nuevamente aparece y están contando la misma historia. Y es aquí en donde su reacción prácticamente es mucho más desesperada y al momento en que llega de la historia, el relato en que está contando su sueño y después sus hermanos lo venden, él comienza a decir, pero Joseph, no lo digas más, no lo digas más, porque esto es lo que va a ocurrir, etc. Pasa otra vez. Año tras año, estos últimos años, se encontró con esta porción de la paracha. Y al último, ¿qué es lo que pasa? No toma ninguna reacción como las anteriores. Y esta persona dice, te lo he dicho 2 veces y no has hecho caso.
Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nos quiere decir? Por 2 años consecutivos le estaba hablando y diciendo, Joseph, no digas los sueños, no lo digas, esto te va a pasar. Pero como no le hizo caso, así que después a la larga no le dijo nada más. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender todo esto? Es el hecho de que es, es como poder decir, es como ser el angelito bueno parado frente, sobre el hombro derecho de Joseph y poder decirle, Joseph, por favor, cállate. Es como, quédate callado, no digas nada. Si habla, la embarras más. Pero Joseph seguía, o sea, tuvo un sueño y oye, pero ¿cómo se te ocurre después los hermanos que nos vamos a estar postrando ante ti, etcétera? Y después tiene otro sueño en donde también ve el sol y la luna relacionado directamente con su padre y con su madre y le pregunta, ¿acaso nosotros siendo tus padres nos vamos a arrodillar ante ti, etcétera? Los hermanos también, ay, ay, ay. O sea, se dan cuenta de que muchas veces cuando tú le puedes comentar, explicar la alegría que tú tienes a otro, tú quizás esperas de que el otro se alegre contigo, pero muchas veces no ocurre eso. Y más que la alegría de tu hermano, la alegría de tu amigo, la alegría de tu ser querido por algo que te está ocurriendo, solamente recibes una palabra que te puede menoscabar o una palabra de envidia o una actitud de envidia. Entonces, seamos muy sabios cuando nosotros contemos a los demás lo que el Eterno está haciendo en nuestras vidas, lo que el Eterno está permitiendo en nuestras vidas, lo que nos está permitiendo obtener y alcanzar. Es fundamental que nosotros entendamos de que no todos están felices con tu felicidad, no todos están felices con la posición que el Eterno te ha dado, no todos están felices con lo que el Eterno te ha permitido adquirir. Por lo tanto, cuídate mucho, no expongas toda esa felicidad con personas incorrectas, sino que sé muy sabio y puedas compartirlo con personas que efectivamente te van a ayudar, te van a potenciar y se van a alegrar completamente de lo que el Eterno está haciendo contigo. Aquí podemos ver de que también está el concepto mismo de echar suertes, porque echaron suertes sobre él para ver quién de ellos se lo llevaría a su padre y seleccionaron a Yehudá. Vamos a Mateo 27:35. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras, echaron suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mí ropa echaron suertes. ¿Qué es lo que entendemos de todo esto? De que prácticamente lo que había de ocurrir con Joseph, sin lugar a dudas, pudo haber sido un escenario completamente distinto. Pudo haber sido una situación que hubiese generado mucha felicidad en la vida de sus hermanos, en la vida de todos aquellos que eran parte de su vida, pero no fue así. Lamentablemente, nosotros vamos viendo este concepto, como decíamos hace unos segundos atrás. Eh, la envidia actúa de tal forma de que no solamente otros quieran lo que tú tienes, sino que el grado de la envidia más potente es que el otro no desea lo que tú tienes, pero tampoco desea que tú lo tengas. Y eso lo encuentro hasta incluso un poco más enfermizo. Por esa razón, procurar cuidarse, avanzar y que en ese avance prácticamente los demás no se sientan menoscabados o no se sientan menos amados por Dios o no se sientan que unos pocos son los privilegiados y otros no, sino que como dicen nuestros rabinos, alégrate con la porción que te ha tocado, alégreme yo con la porción que me ha tocado, para que de esa manera podamos tener vida que nos ayuden a cada uno de nosotros a poder tener un verdadero contentamiento, un completo gozo en nuestro día a día. Por lo tanto, de que esas vestiduras reales que fueron puestas en Joseph y que posteriormente se cumplió su misión, también nosotros los vemos en la historia misma de la primera venida del Mesías y cómo va a ser revestido y cómo va a venir como un rey poderoso en su segunda venida. Por lo tanto,
la tarea que queda para cada uno de nosotros, seguir santificándonos, seguir creciendo, seguir avanzando y seguir escudriñando la Torá para así perfeccionar la vida de cada uno de nosotros. Así que el Eterno les bendiga grandemente y que puedan disfrutar mucho este Shabbat. Shabbat Shalom.